Bueno, mis amados hermanos, les invito para que abran sus Biblias, Efesios capítulo 4, carta a los Efesios. Amén. Efesios capítulo 4 dice de la siguiente manera, preste atención a lo que vamos a oír. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿quién es del cuerpo? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento, gloria. Ayuda de Dios. Ya hemos orado y creo que usted también ha orado para que el Señor le hable en esta mañana. ¿Alguien quiere que el Señor le hable? ¿O vinimos a pasar un rato agradable? También. Bueno, el tema para esta mañana es: en busca de la iglesia perfecta. En busca de la iglesia perfecta. Bueno, en estos días estaba meditando por algunos pensamientos que tienen los creyentes o que tenemos los creyentes que buscan la iglesia perfecta. Entonces comencé a escudriñar y observé algunas respuestas que tienen muchos creyentes. Cuando hablo de creyentes estoy hablando de la iglesia en general. Indagué en la Biblia, algo muy interesante que vamos a estudiar y vamos a ver esta mañana. Pero antes quiero compartirles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que existe la iglesia perfecta? Sí, no, no, sí, déjelo ahí. Algunos dicen que no, otros dicen más o menos. Y algunos de pronto piensan: no, el perfecto es Cristo. Subieron los amenes, ¿cierto? Entonces, si la iglesia no es perfecta y el perfecto es Cristo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? O sea que Cristo tiene un cuerpo imperfecto, porque Él es la cabeza que es perfecta. Vamos a mirar. O si no, coja un borrador y borre Colosenses capítulo 1, verso 18, que dice: ¿y Él es qué? ¿La cabeza de qué? ¿La están mirando ahí? Y Él es la cabeza del cuerpo,
¿Quién es el cuerpo de la cabeza que es Cristo? La iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Estamos bien? Así como Cristo es ¿qué? ¿De cuál iglesia? De la iglesia de enseguida, de ayer, la de 68, ¿de cuál iglesia? De la iglesia de ayer de 2 cuadras. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Vamos entendiendo algo? ¿Alguien es del cuerpo de Cristo? Gloria a Dios. Bueno, muchos hermanos se han ido de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia Castilla, no, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muchos hermanos se han ido de la iglesia porque de pronto se sintieron engañados, se sintieron decepcionados. De pronto pensaron que este era el cielo. Y eso no es malo pensarlo. Muchos de nosotros de pronto pasamos por esa situación. Yo recuerdo que lo que no recuerdo es si era o no era bautizado, pero sí me acuerdo de algo, que estaba muy recién en la iglesia. Tuve un problema con un hermano. El hermano era muy celoso y me celaba porque yo saludaba a la esposa. Creyó que se la iba a robar. Eso es bueno, que tenga la esposa en alto concepto. Yo tenía 15 años, ella tenía más de 30. Bueno, yo no sé qué iba a hacer yo con la esposa de él, pero le digo la verdad, no estaba interesado en ella. Entonces el hermano cogió algo contra mí. Era fuerte, hermanos, él no me podía ver. Entonces yo decía, bueno, ¿y si está la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna vez le ha pasado algo que usted se encuentra con un hermano y tiene un fuerte encontrón? Y usted dice, ¿y si está la iglesia del Señor? Vamos a mirar, eso es lo que estamos estudiando. Hermano recién bautizado y simpatizante, los amigos que nos acompañan esta mañana, bienvenidos, que los han invitado. Póngale mucho cuidado a esta palabra y sepa dónde está la iglesia. Y para los hermanos maduros y doctos en la escritura, que ya tienen muchos años y que conocen la Biblia de la G a la A, o sea, de Génesis a Apocalipsis, también póngale cuidado. Porque uno a veces se encuentra, hermanos, como dije, que son doctos en las escrituras. Han estudiado instituto bíblico, han estudiado en las universidades doctrina, no se han perdido seminarios bíblicos, han predicado a diestra y siniestra, leen la Biblia todos los días. Felicitaciones, muy bien. Pero como leímos al principio, la Biblia dice, ya no seamos niños fluctuantes. Cuando yo era niño, ¿qué hacía? ¿Cómo pensaba usted? Como niño. ¿Cómo hablaba? ¿Y cómo caminaba? Como niño. Pero cuando ya fui grande, entonces ya como pienso. ¿Usted quiere ser grande o quiere ser niño? Entonces mire, mis hermanos, porque uno se encuentra con hermanos con niñerías. Disculpa que le diga así, pues que la Biblia me autoriza a decir eso. Porque dice, no, hermano, yo soy muy maduro, hermano, a mí me respeta. No, yo lo estoy respetando. Pero usted dice que en la iglesia no hay amor. Usted me dice que un hermano le hizo algo y que usted se va a ir de la iglesia y usted es muy maduro.
Entonces uno dice, ¿y la madurez dónde la tiene? ¿En la cédula o en el bozo? En ocasiones pensamos que este tipo de dificultades solo se da en la congregación donde nosotros asistimos, que en las demás no pasa. Y entonces salimos corriendo para otro lugar y ¡pum! ¿Qué pasa? Nos estrellamos. Amén. Nos damos contra la realidad. Quizás el problema que evidencias no es el mismo, pero otros tienen otros problemas. Otros tienen otras dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos. ¿Alguien no se ha equivocado aquí? Bajen la mano. Entonces, mire, me di la tarea de mirar los diferentes problemas que habían en las iglesias que administraba Pablo. ¿Saben ustedes que de mis favoritos para leer son las cartas paulinas? Me gustan mucho las cartas de Pablo. Me entretengo bastante, miro, leo bastante y me doy cuenta todos los conflictos que se generaban en esas iglesias. ¿Usted sabe cuándo fueron escritas más o menos las cartas paulinas? Entre los años 49 y 67 después de Cristo. Y hoy en el 2022 seguimos con dificultades. ¿Qué pasará entonces? Y estaba mirando de pronto así rápidamente algunos conflictos que se presentaban en las iglesias. De pronto Roma, la iglesia de Roma, una iglesia que se reunía en casas, era una iglesia que dice la palabra del Señor que allí habían divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso pasaba en la iglesia de Roma. Tenían unos hermanitos allí que estaban torciendo la doctrina, y a usted se le pueden sentar al lado y decirle: el Señor me reveló que son 3. Ayer tuve un sueño, pero pregúntele si se acostó lleno o se acostó vacío. ¿Y qué comió? Ya la hermana dijo que comió. Entonces, miren, mis hermanos, que eso se puede presentar en las iglesias o en la iglesia. Y dice la Biblia que saca a los ¿quién? A los ingenuos, a los que no están afirmados ¿en qué? En la doctrina. En la doctrina. Nosotros tenemos que tenerlos. Usted puede llevar 30 años o puede tener un mes o 3 meses o 2 años, pero usted tiene que saber a quién ha creído. Usted tiene que saber a quién cree. Porque sobre usted no fue invocado cualquier nombre, sobre usted fue invocado el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Gloria al Señor. Y entonces nos encontramos con unos hermanos que van trayendo otras doctrinas y se van metiendo a la iglesia. Y les digo aquí en secreto, pueden ser pastores. Sí. Pueden ser diáconos. También. Pueden ser líderes. Entonces uno tiene que abrir los ojos. ¿Qué es lo que está escuchando? Porque cuando usted menos piensa, se va. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene más de 80 años. Y yo no sé cuántas divisiones ha habido en la iglesia, pero sí sé que más de 10.
Así pensando rápidamente, tengo algunos nombres en mente que se han dividido de la iglesia y la han mutilado. Y algunos hermanos arrancan y se van detrás, creyendo esa nueva doctrina. La iglesia de Corinto. Número 2, la iglesia de Corinto. Me la encontré más o menos 10 problemas. También tenían divisiones en la iglesia. Habían problemas de carnalidad. Habían problemas de inmoralidad. Habían problemas entre los hermanos y se llevaban ante los tribunales allá a defenderse. Habían problemas de fornicación. Habían discusiones por el matrimonio y por el divorcio. Habían unos que estaban a favor y otros en contra del sacrificio a los ídolos. Entonces, miren, mis hermanos, que se presentan este tipo de dificultades en el seno de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que estar afirmados en lo que nosotros creemos. ¿En qué cree usted, hermano? Dígame usted en qué cree. Por eso cuando usted le hablen o le enseñen, usted tiene que poner cuidado qué es la sana doctrina. La sana doctrina no es traigan ofrenda, llénenme los bolsillos, traigan más. No, eso no es la sana doctrina. Y usted se encuentra una cantidad de predicaciones en las plataformas virtuales y todos hablan de plata menos de Cristo. Usted está enfermo, deme 50,000 y oro por usted. Depende de la enfermedad, hay unos que cobran 1,000,000. Y eso está en la Biblia. Entonces, miren, mis amados hermanos, que se presentan ese tipo de dificultades. Y entonces usted dirá, hermano, ¿qué está pasando en la iglesia? Cuando le digo iglesia, le repito, estoy hablando a nivel global. Ahora más la visión no se queda aquí encerrado. Hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia? Es que se está metiendo en la mundanalidad a la iglesia. ¿Usted ha visto eso? ¿Cierto que el celo se ha ido perdiendo? Pero es que estamos hablando de que la iglesia se tiene que modernizar. Bueno, no sé si se tiene que modernizar o no, pero el celo en la iglesia se tiene que seguir viviendo. Gloria al Señor. La santidad en la iglesia se tiene que seguir predicando. Porque para eso es la palabra. Y lo leímos ahora. A fin de perfeccionar ¿a quién? Para eso es que Dios ha nombrado y para eso es el Espíritu Santo. Para eso es que el Señor ha colocado en su iglesia pastores, profetas, maestros, evangelistas. A fin de que la iglesia se perfeccione. Eso es lo que hace la palabra. La palabra nos perfecciona, la palabra nos limpia. Muy bueno venir a la iglesia, saludar al hermano, Dios lo bendiga, abrazarnos, es una bendición. Pero es más bonito tener la comunión con el Señor. Pero si usted viene y se sienta, hermano, y usted está ahí, va a predicar fulano, tal cosa, no vino el pastor, entonces, no, ¿qué vamos a hacer? Pero no le ponemos cuidado a lo que realmente es la palabra. La palabra es viva. ¿Y qué más? ¿Y qué más hace la palabra? ¿Hasta dónde penetra la palabra? ¿Hasta dónde llega la palabra? Hasta partir los tuétanos, las coyunturas. ¿Y qué más hace la palabra? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como yo soy iglesia del Señor, el Señor me habla. ¿Y eso va qué? Saliendo.
La palabra es como una inyección. ¿Se acuerdan de las inyecciones? Usted cree que se va a mejorar y se pone peor. ¿No le ha pasado? Le da fiebre, dolor de cabeza y usted es como todo maluco y dice, ¿me aplicaron veneno o me aplicaron salud? Le aplicaron veneno porque su cuerpo está reaccionando. Y qué bueno cuando el cuerpo reacciona. Hay hermanos que se incomodan porque algunos se enojan con la predicación. No, por el contrario, qué bueno que la palabra reacciona en el cuerpo. No nos podemos acostumbrar, predicadores, a que todo sea gloria a Dios, aleluya, amén. No, hay momentos en que también el cuerpo tiene que reaccionar a la palabra. Gloria al Señor. Número 3. La iglesia en Galacia. ¿Sabe qué pasaba en Galacia? Yo no sé si los mordió un perrito, hermanos, y les dio rabia a unos hermanos. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 5, verso 15. La verdad no sé qué quiso decir Pablo con eso, qué sería lo que estaba pasando, pero yo lo leo y así lo entiendo. Parece que hubo una pelea de hermanos y se mordieron, hermanos. Dice la Biblia, Gálatas 5:15, pero si os mordéis y coméis ¿qué? Unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo interpretaría que en esa iglesia había situaciones de que vamos a comer prójimo un rato, con café, bien bueno, y echémosle pan a esto. Habían situaciones en la iglesia de Galacia de esos. La iglesia de Filipos pareciera que era una iglesia sana, pero no ha de faltar el lunar. Y no lo digo porque sean mujeres, pero eso está en la Biblia. Habían dos hermanas que no se la llevaban bien. ¿Saben cómo se llaman? No le vaya a poner ese nombre. Bueno, si quiere se lo pone. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Sintique, por si está interesado en un nombre para una niña. Filipenses capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo ¿qué? Sentir en quién. O sea que no había una buena comunión. No había una buena comunión en ellas. Por eso Pablo les escribía en esa carta, por favor, Evodia y Sintique, pónganse de acuerdo. Ustedes son de la iglesia, pero pónganse de acuerdo. ¿Sabe por qué lo dice? Verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran buenas hermanas. El hecho de que tú tengas un problema con alguien en la iglesia no significa que la persona es mala. No, hay circunstancias en la vida que se presentan. Pero mire lo que dice, esas mujeres le ayudaron mucho a Pablo porque dice, estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Claro, hermanos, porque se pueden presentar dificultades y usted puede ver muchas cosas, pero eso no lo puede desanimar a usted. Eso no lo puede desanimar a usted. Dice, no, hermano, es que esto, es que lo otro, sí. Entonces imagínese Pablo, todos los problemas que Pablo veía, y haga carticas, y haga cartas, y escriba. Yo digo pues que la fábrica de lapiceros donde Pablo compraba era en ganancias. ¿Y cuántas cosas veía Pablo? Y a todas las escribía. En algunos mensajes él predicaba directamente a la iglesia. En otras le mandaba razones con sus consiervos. Y en otras pues les mandaba carta directamente a tratar esa dificultad. Porque eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Amén. Y mira, les digo algo, no nos vamos muy lejos.
existen, lo que pasa es que estoy un poco, pero les voy a decir algo. Existen 3 tomos de la historia que no terminan, no sé en cuál de los 3 narra una situación de 2 hermanas, no sé si son esposas de misioneros, si alguien los leyó, me recuerda, o 2 hermanas, esposas de pastores. ¿La hermana Estrella lo leyó? No me digan los nombres, vean que ya fallecieron. Se agarraron de las mechas. Se agarraron de las mechas, se pusieron a pelear. 2 hermanas misioneras o esposas de misioneras. ¿Usted se imagina el escándalo, hermano, en ese tiempo? Estamos hablando en el año 1937, 45, por ahí. Y toda la iglesia en Colombia eran ustedes. Esta era la iglesia en Colombia. Y usted se imagina que lleguen 2 hermanas acá y cojan pelo. ¿Ustedes cómo se sentirían? No van a comenzar a cantar coros del Espíritu Santo, ¿no? ¿Usted cómo diría? No, hermano, está la iglesia. Y no ha de faltar, dale duro, usted, tú. Porque no faltan los que animan las peleas, ¿cierto? Como en los colegios a la salida. Entonces miren, mis hermanos, que esas situaciones se presentan en la iglesia, que es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Amén. Mira la iglesia de Colosa, la iglesia en Colosenses, número 5. Estaban enseñando algunos fuera de contexto, apartado de la sana doctrina. ¿Qué estaban enseñando? Estaban enseñando filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Estaban enseñando eso. Porque puede venir alguien de afuera y enseña cosas extrañas. Y usted ve como que en la iglesia las cosas como que van disvariando, como que las cosas van cambiando, como que la santidad se va haciendo a un lado. Eso estaban haciendo en esa iglesia. ¿Y dónde lo hacen? Dentro de la iglesia. Amén. La iglesia en Tesalónica estaban andando desordenadamente. Habían unos que no querían trabajar, como que estaban cansados ya, porque estaban abusando de que en ese tiempo pues había muy buena obra social. Entonces recogían, ayudaban a los hermanos, ayudaban a los más pobres, a los que estaban sin trabajo, y parece que había mucha abundancia. Por eso en una ocasión dijo el apóstol: el que no trabaje, que no coma. Porque ¿sabe qué, hermano? Vea, abrieron la puerta, abrieron las ventanas, sacaron la mecedora y vea, aquí esperando a obra social con el mercado. Y eso pasaba en la iglesia en Tesalónica. Miren lo que pasaba, hermanos. Entonces algunos dijeron: no, yo no voy a volver a dar. Y otros dijeron: yo menos. Entonces miren, mis amados hermanos, que uno se pone a mirar cuántas situaciones se pueden presentar en la iglesia de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Qué situaciones se presentan, hermanos? Y yo les exhorto, hermanos, en esta mañana a que usted siga en el cuerpo de Cristo, que no se salga, que permanezca fiel, hermano. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hebreo capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, ¿dónde hay que poner los ojos?
¿Alguien ha decepcionado a Cristo alguna vez? Yo les conté una vez que yo me iba a apartar. Estaba aburrido en la iglesia, de pronto algunos problemas que tenía. Y yo me iba a apartar, pero yo he sido como educado. Entonces yo un día vine y yo dije, no vuelvo a la iglesia, pero me voy a despedir del Señor. Y yo dije como Job, voy a llenar mi boca de argumentos y le voy a decir todo. Yo venía, hermano, dispuesto a hablar con el Señor. Y le doy un consejo esta mañana: cuando usted esté aburrido en la iglesia y se quiera apartar, venga primero y se despida, no sea desagradecido con el Señor. Al menos por cortesía diga, Señor, no quiero volver a la iglesia, hasta luego. Entonces yo vine ese día y me vine temprano. Yo he contado el testimonio, pero creo que es bueno en esta mañana repetirlo. Y vine temprano y me fui por allá antes de que los hermanos llegaran, que qué pereza saludar a los hermanos. Y usted cuando está amargosito, usted no quiere saludar a nadie. Usted no quiere que nadie lo llame, usted desconecta WhatsApp, desconecta, usted se pierde, hermano. Y yo no quería, en ese tiempo no había ni WhatsApp, no sé si había, no, tampoco había celular. Y entonces yo me vine temprano y dije, antes de que los hermanos vengan, porque no quiero saludar a nadie, voy a resumir. En todo caso vine y le dije, bueno, Señor. No le dije nada, me puse a llorar. ¿Y sabe qué terminé diciéndole al Señor? Señor, gracias por todo lo bueno que eres conmigo. Amén. Hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer con la iglesia perfecta? ¿Dónde está? Hebreos capítulo 12, verso 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿De qué? De todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Y qué hay que hacer? Quédese sentado. No, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ponga los ojos en Jesús. Ponga los ojos en Jesús. Y verá, hermano, que usted se ahorrará muchas dificultades. ¿Sabe qué dice la Biblia? Considerad aquel que sufrió. ¿Usted sabe por qué yo estamos en la iglesia? Hoy no estuviéramos en la iglesia. De pronto muchos de nosotros ni vivos. ¿Usted qué programita, si fuera inconverso, estaría haciendo hoy? Durmiendo, enguayabado, ¿cierto? O peleando con la señora, quebrando platos allá en la cocina. Póngase a pensar, ¿qué tal si nosotros no fuéramos creyentes? ¿Qué tal si Cristo no hubiera hecho la cruz en el Calvario por nosotros? Nosotros pertenecemos a la iglesia porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa fue la obra más grande que ha sufrido el mundo. ¿Dónde estábamos nosotros ubicados? Primera de Pedro capítulo 1 verso 8. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y hay hermanos no, pero sí lo dijeron. Y hay visitas que dicen, es que yo no cambio mi religión porque esta religión me la dejó mi mamá y mi papá. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos lo dijeron antes de convertirse al evangelio? ¿Cierto que sí? Y le dicen las hermanas, y no, las hermanas carnales, y no se vaya a meter evangélica porque mi papá la deshereda. O allá desheredaron una, hermana, pero Dios tiene una mejor herencia. Pero miren lo que dice.
Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de vuestros padres? Una vida miserable. De los que son inconversos. A usted le enseñaron a persinarse, le enseñaron a rezar, pero no le enseñaron a amar a Dios, no le enseñaron a ser correcto. Hay jóvenes que roban, atracan y le dice, escucha, vea lo que me hice hoy. Ay, mi hijo, gracias. Hoy tenemos con qué comer. Eso le han enseñado a muchos hijos. Y eso es vida, no es vida. Y eso es agradable, no es agradable. Si ellos fueran buenos padres, sus hijos hoy estuvieran vivos. Pero esa cantidad de muchachos que hay en el cementerio, que los han matado porque han hecho fechorías, ¿culpa de quién? De la herencia de sus padres, que no les han enseñado cómo son las conductas correctas en Cristo. Y mira lo que dice. Dice, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Usted es una nueva criatura, hermano. Usted es una nueva criatura. Usted es un hijo de Dios. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted es de la iglesia del Señor. ¿Y entonces por qué nos queremos salir? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, al ver alguna situación que se presente dice, no quiero pertenecer más al cuerpo de Cristo? Cuando usted se quiera salir de la iglesia, diga, no quiero más la salvación. A ver si es capaz de irse. Porque usted está comprometiendo, hermano, y usted se está desligando de lo que usted hoy es. De lo que Dios le ha dado, de la posición que Cristo lo ha puesto. Es que para mí, por ejemplo, yo leer Isaías el capítulo 53 tiene mucho significado en la vida creyente. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para su iglesia? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿No le parece muy bonito eso? ¿No le parece muy significativo? Usted tenía que pagar por sus pecados, pero Él dijo, no, tranquilo, yo los voy a pagar por usted. Entonces se imagina, mi amado hermano, cuántas cosas hubiéramos hecho nosotros, o nos tocaría pagar. Y mire todo lo que Cristo sufrió en la cruz. ¿Cuánto nos hemos machacado algún día un dedo? ¿El de la mano o el del pie? ¿Y usted qué dice? Gloria a Dios, qué machucón, aleluya. Pero a Cristo no le pasó eso. Fue desfigurado. Le dieron una corona de espinas. Le quitaron sus carnes, lo avergonzaron poniéndolo desnudo en un madero. Sufrió hasta la muerte. Y déjeme decirle algo, toda la cochinada, hermano, permítame la expresión, toda la cochinada de pecado que existe en el mundo, que usted a veces pasa y ni siquiera es capaz de ver, toda esa cochinada la llevó Cristo.
Por eso Él es el único que tiene la autoridad y el poder para perdonar los pecados, porque solamente uno llevó nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué éramos nosotros, hermano? Les recuerdo que éramos nosotros y nos da pena. Primera a los Corintios capítulo 6 verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y se los voy a leer despacio. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y yo estaba preguntando, hermanos, yo nunca he contado mi testimonio, tampoco lo voy a contar. Pero yo estaba pensando algo. Uno se pone a pensar y uno dice, bueno, donde algunos hermanos o hermanas cuenten el testimonio de lo que eran, uno diría, ay Dios mío, con este hermano hay que tenerle respeto. Bueno, para allá tienen miedo. Porque cuántas cosas en el mundo hicimos. Cuántas veces ofendimos a Dios. Cuántas cosas estuvieron ocultas en su vida. Pero Cristo nunca lo delató sobre su pecado. Cristo nunca le restregó el pecado en su cara. Por el contrario, Cristo llevó todo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos su iglesia. Y usted dice, hermano, yo no fui eso. Bueno, él lo está escribiendo. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Algunos estuvieron en esta maldita lista. Había, dice la palabra del Señor, que había un acta en contra de nosotros, una sentencia en contra de nosotros, y nosotros teníamos que ver por esa acta. Pero dice la palabra de Dios que Él rasgó esa acta y dijo que no vale. Son libres, están limpios, son de mi iglesia. Amén. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos hemos sido lavados? Ya habéis sido santificados. ¿Cuántos hemos sido santificados? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Mira lo que somos nosotros como iglesia. ¿Cómo somos nosotros como iglesia hoy? Usted fue, las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora es ahora, todas son hechas nuevas. Y Gálatas escribe en el capítulo 5 y el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Todos los días tenemos una lucha continua. La carne quiere hacer, pero el Espíritu lo quiere dominar, y así viceversa. ¿Le ha pasado? ¿Cierto que sí? Usted quiere ir a la escuela dominical, pero la carne quiere seguir roncando y durmiendo. Y el Espíritu le quita la cobija y la carne vuelve y se la pone. Por decir alguna lucha, otros tienen otras luchas más fuertes todavía, hermano. Pero cuando uno triunfa sobre eso, uno tiene que saber que es gracias al Todopoderoso. Y mira lo que dice el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, otra vez, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero tenemos un nuevo espíritu. ¿Cuál es el nuevo espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo. Mis hermanos, muchos no comprenden qué es la iglesia. A la iglesia llegamos todo tipo de personas indeseables. Por cierto, muchos llegaron estigmatizados y rechazados por la sociedad. Pero todo este tipo de personas estamos en la iglesia y estamos en el molde de Dios. La iglesia, mis amados hermanos, es el único lugar del mundo donde se pueden encontrar los ex. Es alcohólico, es drogadicto, es fornicario. Las cosas viejas pasaron. Yo tenía algún pensamiento y yo dije, ¿qué pasaría? La gente tiene que agradecer a Cristo por nosotros. Porque yo una vez tuve un pensamiento, yo creo que es un pensamiento malo, pero lo pensé. Y yo dije, ¿qué pasaría si toda esta cantidad de creyentes que son la iglesia se van al mundo? Si el mundo está como está, ¿cómo era con nosotros también allá? ¡Córranos! Pero mira lo que somos. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Estamos en la iglesia porque Él nos ha lavado, porque Él nos ha santificado, porque Él nos ha purificado. Existe un remanente como existió un remanente los que no se doblegaron ante Baal. Existe un remanente como existe otro remanente de los hijos de Israel. Así también hay un remanente de una iglesia que se guarda para Dios. Usted quiere pertenecer a la iglesia perfecta, entonces no se salga de la iglesia, entonces despójese de todo peso y del pecado que lo asedia. Usted quiere pertenecer a esa iglesia. No ponga la mirada, hermano, en los que están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Porque la Biblia habla de unos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. ¿Y por qué están ahí? Para sacar a los que están incautos. Eso lo dice la Escritura. Y ya voy terminando, mis amados hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que ponerle cuidado a dónde estamos nosotros. Tenemos un Cristo perfecto y Él quiere una iglesia perfecta. Y termino con Efesios, con la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso también tenía unos problemas. ¿Sabe por qué? Porque tenía unos problemas doctrinales. Pero por allá en Apocalipsis escribe Juan a las iglesias y se encuentra otra vez con Éfeso y le dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Eso se lo está diciendo a la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras, yo sé que tú trabajas, yo sé que tienes paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. También sé que tú has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y en esta mañana el Señor también le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. El Señor valora a su iglesia, el Señor ama a su iglesia, pero le hace un pequeño reclamo y una exhortación. Tengo contra ti
¿Qué ha dejado? Su primer amor. Hemos dejado ese primer amor. Nos hemos dejado, de pronto, nos hemos descuidado espiritualmente. De pronto hemos dejado atrás las cosas, las primeras obras. De pronto, mis amados hermanos, es un momento quizás donde nos hemos ido saliendo y nos hemos ido desenfocando y nos hemos ido como alejando de la iglesia, y entonces todo lo vemos imperfecto, entonces todo lo vemos malo y vemos que no hay una iglesia que sea perfecta, pero Cristo la está perfeccionando. Si usted es uno de los que anda buscando una iglesia perfecta y no la ha encontrado, yo quiero decirle algo: quizás usted no la puede ver porque está alejado de esa iglesia. Quizás no está viendo lo bonito que Dios está haciendo en ella. ¿Sabe qué está haciendo Dios con su iglesia? La está puliendo, la está adornando, la está organizando. ¿Para qué? Para que cuando se encuentre con esa preciosa iglesia, se case con ella. ¿Usted quiere pertenecer a esa iglesia? ¿Usted quiere que el día que el Señor venga por su iglesia, usted haga parte de esa iglesia? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? En Efesios el capítulo 5, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es difícil, pero Cristo amó a la iglesia de una manera intensa. ¿Y sabe qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. ¿Cómo quiere una iglesia? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si Cristo es perfecto, su iglesia es perfecta. Si la cabeza es perfecta, el cuerpo es perfecto. Y yo quiero pertenecer a esa iglesia. ¿Usted quiere pertenecer a esa iglesia? ¿Qué de pronto habrá por allá que haya que organizar? De pronto, ¿qué habrá por allá que usted tenga que revisar? O que tengamos que revisar. ¿Será que hemos encontrado la iglesia perfecta? ¿Será que alguien en esta mañana está pensando en decir: no, yo la verdad no me quiero congregar más? Es que tantas situaciones que se presentan en la vida. Acuérdese que cuando usted habla mal de la iglesia, usted está hablando mal de usted. Usted se está criticando a sí mismo. ¿Por qué? Porque usted hace parte de esta bonita iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quiere poner su vida en las manos del Señor? Yo les invito en esta mañana para que oremos al Señor, para que pongamos esa vida en las manos del Señor. Yo no sé por qué situación está usted pasando hoy. Yo no sé usted de pronto qué está viviendo, qué está viendo, cuál es su vivencia. Pero yo sí quiero decirle, mi amado hermano, el Señor un día vendrá por su iglesia. Y lo ideal es que usted también haga parte de esa iglesia hasta el último minuto, para poder encontrarnos con ese maravilloso esposo. Él nos trata bien, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos conserva. Él es fiel para con nosotros.